Bueno chicos, ahora vamos a ver la última parte de este apunte, que es el de ajuste de una función lineal. En realidad ese tema se relaciona con datos experimentales que ustedes pueden en algún momento medir en el laboratorio, donde las dos magnitudes experimentales pueden guardar una relación lineal, como se ve ahí en la gráfica. O sea que si uno grafica uno frente al otro, van a encontrar que los puntos distribuidos en ese gráfico siguen un comportamiento lineal. Por lo tanto, uno puede pensar que la relación entre el xi y y sub i es lineal y es de la forma ax más b. Bueno, acá vemos, por ejemplo, que los valores de x y los valores de y, pero particularmente los valores de y para un mismo x se distribuyen en forma normal, es decir, siguen una distribución normal y son los que realmente tienen error. Por lo tanto, nosotros vamos ahora a definir una función s, que es función de a y b, donde a es la ordenada, es la pendiente y b la ordenada al origen de la recta, la mejor recta que ajustan los datos experimentales. Y vamos a tomar las desviaciones al cuadrado y sumarlas. ¿Qué son las desviaciones al cuadrado? Son esas d sub i que aparecen en la placa y se calculan. Por ejemplo, la de 1 sería, digamos, la diferencia que hay entre el i medido menos el i calculado. Y el i calculado es, con el a y b, el mejor a y b que uno puede llegar a tener, hace a por x1 más b, y eso es el i grande 1. Ese i grande 1 le hace la diferencia con el i medido, el i1 medido, y eso lo eleva al cuadrado. Eso es el d1 cuadrado. Y bueno, el SA básicamente es la sumatoria de todos los d al cuadrado. Todas las diferencias al cuadrado de cada uno de los i que uno obtuvo en el experimento. En la tercera igualdad, digamos, ahí tienen expresamente indicado el i1 menos ax1 más b, todo eso al cuadrado, que es lo que acabo de decir. Por supuesto, a y b no se conocen, ¿no es cierto? O sea, a y b supuestamente son los dos parámetros, la pendiente y la ordenada de origen, que mejor representan los datos experimentales. Y eso es justamente lo que nosotros queremos averiguar. Para eso vamos a utilizar esta teoría, que se llama teoría de cuadrados mínimos. Bueno, como había dicho anteriormente, esa diferencia también se asocia con una distancia vertical desde el punto medido al punto de la recta, digamos, a la mejor recta que ajusta los datos experimentales. Básicamente eso es geométricamente d sub i. Bueno, lo que vamos nosotros a hacer es el SA, básicamente es la suma de esas distancias al cuadrado, o sea que es una cantidad positiva. Pero nosotros, para encontrar A y B, vamos a encontrar un A y B donde esa cantidad S de A a B es mínima. Es decir, encontraríamos un A y B que hace mínima esa cantidad. Como ustedes vieron en el análisis, para encontrar de una función de dos variables, encontrar dónde se hace mínima, uno pide que las derivadas parciales, tanto con respecto a A como con respecto a B, las vamos a igualar a 0. También ustedes pueden verificar, esa es una condición necesaria, pero no suficiente. Después ustedes pueden ver que efectivamente, haciendo las derivadas parciales igual a 0 y sacando los valores correspondientes, pueden verificar que efectivamente ese AB es mínimo. Bueno, haciendo las derivadas parciales igual a 0, nosotros obtenemos dos ecuaciones, que son estas que están acá. Como ven, son dos ecuaciones con dos incógnitas, porque básicamente xy lo conocemos, e y sub i también lo conocemos, por lo tanto lo único desconocido es a y b, y por lo tanto vamos a aplicar un poco de álgebra para encontrar a y b.
Bueno, acá en el audio realmente lo que uno quiere plantea es simplemente una descripción de cómo se hacen los pasos para encontrar A y B. Finalmente se encuentran que A y B, o A0 y B0, ahora cambiando la nomenclatura, donde A0 y B0 son los mejores parámetros dependientes de ordenada al origen para esa recta de datos, para ese conjunto de datos, perdón, se puede expresar de esta manera, donde se definen cantidades SXY o SXX, pero bueno, básicamente es una fórmula donde se involucran los valores medidos tanto de X como de Y. Bueno, una vez que uno tiene esas dos cantidades, tanto el A0 como el B0, también se pueden definir dos cantidades como X medio e Y medio, que básicamente son los valores medios de los valores medidos en X y los valores medios de en Y. Eso simplifica un poco las ecuaciones. Sx, S de xy y Sxx también como se pueden calcular, y ahí están las fórmulas. Y después podemos encontrar una cantidad que es una varianza o una desviación estándar al cuadrado, como el SSE dividido n-2, donde el SSE es justamente la sumatoria de las desviaciones esas al cuadrado que habíamos hablado. Es la función justamente que habíamos minimizado. Bueno, para poder ver si realmente la recta, digamos, ha sido de alguna manera bien calculada, o realmente la relación que hay entre los puntos X e Y es una relación lineal, existen varios parámetros: el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Esos son los dos parámetros que uno podría llegar a medir, y con el valor que tengan nos va a informar si estamos frente a una relación lineal entre los dos conjuntos de datos. Bueno, el coeficiente de determinación, representado por R cuadrado, es igual a 1 menos el SSE sobre el SII, donde el SII es la sumatoria de I igual a 1 hasta n de los I medidos menos el I medio, todo al cuadrado. Bueno, acá vamos a tener otro parámetro que es el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es justamente la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. Ese número puede ser positivo o puede ser negativo. Si es y está entre 1 y menos 1. Cuando el valor de R es 1, quiere decir que los datos están ubicados en una recta perfecta. Y si es menos 1, también. Ahora, cuando R está cerca de 0, significa que la relación entre los datos experimentales deja bastante que desear que sea una recta. Entonces, la cercanía a 1, esto a menos 1, nos da idea de que estamos frente a una relación lineal. Otras de las cuestiones también muy importantes que debemos tener en cuenta es el error con que uno determina A y B. Bueno, el error con que se determina A, ¿no es cierto?, es la raíz cuadrada de la suma de las derivadas parciales de A0 con respecto a todas las variables Y, o sea, a todos los datos Y con su correspondiente error. Y también lo es el error con respecto a la ordenada al origen. Es la raíz cuadrada de las sumatorias al cuadrado de las derivadas parciales de la ordenada al origen con respecto a Y por el error en Y. Bueno, eso están en esas fórmulas que están en la placa, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo calculamos eso? Bueno, se hace una serie de suposiciones. Por ejemplo, una de las suposiciones es que los errores en Y, ¿no es cierto?, son todos iguales y lo vamos a llamar S cuadrado, o S. Y entonces la fórmula del error en A0 se simplifica como S sobre la raíz de Sx.
Y el error en B, o en B0, es igual a S sobre la raíz de S de XX y multiplicado por la sumatoria de los x al cuadrado sobre n. Bueno, entonces ahora tenemos no solamente para un par, digamos, para un par de magnitudes físicas, digamos, si ellos guardan o no una relación lineal. Encontramos la pendiente y la ordenada del origen, los errores en la pendiente, el error en la ordenada del origen y el coeficiente de correlación o coeficiente de determinación. Entonces, con esos parámetros podemos prácticamente determinar qué tipo de recta tenemos y qué buena es la recta esa que ajusta los datos experimentales. Nosotros vamos a hacer muchas experiencias de laboratorio donde dos variables físicas, por ejemplo, puede ser la velocidad y el tiempo, pueden guardar una relación lineal. Entonces, en ese caso, por ejemplo, podríamos estar hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde la pendiente va a ser la aceleración del proceso físico. Bien, puede ser que la relación entre x con el tiempo, o sea, la posición con el tiempo de una partícula, sea lineal. Por lo tanto, podemos pensar que estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad se mantiene constante y la velocidad está relacionada con la pendiente. O sea que existen distintas magnitudes físicas que pueden guardar una relación lineal. Y la pendiente nos va a dar información extra del sistema. Por eso es muy importante determinar no solamente la pendiente con el error correspondiente, sino la ordenada del origen también puede llegar a tener también un fundamento físico o una interpretación física. Nosotros durante el curso vamos a hacer un práctico que es el de medir la constante elástica de un resorte y vamos a ver que la fuerza en un resorte es proporcional a la longitud del resorte, o sea, la longitud que adquiere el resorte. Y por lo tanto, la constante de proporcionalidad va a estar relacionada con una constante elástica del resorte. Entonces, es muy importante estudiar esta parte, digamos, del tratamiento de datos, porque vamos a poder extraer de datos de fuerza y longitud de resortes, vamos a poder extraer características de los resortes. Bueno, una cosa importante para hacer antes de arrancar con un análisis de cuadrados mínimos o ajuste lineal es tener en cuenta qué variable vamos a poner en el eje X y qué variable vamos a poner en el eje Y. Generalmente este análisis, si ustedes se fijaron, considera que la única variable que tiene error es la variable en Y. La variable en X no tiene error. Entonces tenemos que pensar que vamos a poner en el eje X la variable con menos error y en la variable Y o en el eje Y o en el eje de las ordenadas vamos a poner la variable con más error. Bien, eso es equivalente a pedir, ¿no es cierto?, que la derivada parcial o la derivada o la pendiente de la recta que ajusta, digamos, el proceso lineal sea mucho mayor que el error que tenemos en Y dividido el error que tenemos en X. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la pendiente? Bueno, uno puede aproximadamente tomar algún valor de pendiente, uno tiene los datos dibujados, entonces uno puede aproximar y dar un valor de pendiente, y a ese valor de pendiente tiene que ser siempre mucho mayor que el cociente entre los errores en Y dividido los errores en X, que es la fórmula esta 417 que está en la placa esta. De esa manera, ¿no es cierto?, nos vamos a asegurar, si esa condición se cumple, que el valor de X que estamos poniendo, que estamos considerando, es el valor de X correcto, que es el que menos error tiene en el eje X. Y en el eje Y estamos poniendo la magnitud física con mayor error.